Pensé que por estar acá iba a ser el último, más bien, porque acabo de hablar en el otro panel, pero no importa. Bueno, está bien. Bueno, mi ponencia se va a referir sobre todo al tema tan apasionado, tan discutible, en lo que tiene que ver con las garantías y sus implicaciones dentro del fenómeno de la concursabilidad. ¿A qué me quiero referir expresamente con ello? Pues dentro de lo que tiene que ver con las garantías, su razón de ser normalmente, por lo general, con mayor frecuencia, es su estirpe eminentemente contractual. La mayor parte de las garantías tradicionales que conocemos, pues provienen de acuerdo de partes, es una situación pactada, y bajo esa posición lo que tiene que ver es precisamente con anticipar, con la implementación de determinados mecanismos que permitan de alguna manera evitar o eliminar el riesgo de insolvencia, que antes estábamos hablando del término solvencia. De manera que al darse este fenómeno tan importante, estamos en una situación donde confluyen dos situaciones en el ordenamiento totalmente opuestas. El concurso, hemos dicho durante todo el día de hoy, normalmente tiene implicaciones en cuanto a posibilitar eficazmente, de la manera dinámica y a bajo coste, la recuperación de los créditos de los acreedores. Por otro lado, también después de lo que sucedió a raíz del siglo pasado, vino para quedarse un principio que es piedra angular del derecho concursal, que es el principio de conservación de la empresa. De manera que en ese sentido tenemos que ir visualizando esas dos propuestas que nos ofrece el derecho concursal. Pero cuando alguien de antemano ha pactado, lógicamente, la configuración de una garantía, pues lo que trata en alguna medida es acudiendo a esta autonomía de la voluntad, la cual es válida, la cual ofrece una serie de parámetros total y absolutamente disponibles para las partes. Las garantías no están predeterminadas únicamente para evitar y anticipar el incumplimiento, o estas garantías de cumplimiento, estas garantías a primera demanda, sino que también, desde luego, que nos ofrecen un planteamiento total y absolutamente relacionado con la situación de una posible situación de insolvencia. El tema en Costa Rica ha logrado, ha tenido muchísimo debate a raíz de la nueva ley de garantías mobiliarias que estarían en vigencia a partir de 2 semanas. El 20 de mayo estaríamos estrenando esta ley de garantías mobiliarias que fue ya publicitada en los diarios oficiales a partir del 20 de mayo del año pasado. Entonces, bajo ese punto de vista, es importante tener en cuenta qué efectos o qué repercusión va a tener la nueva ley de garantías mobiliarias con el tema de los concursos. Pues bien, las características de esta legislación de garantías mobiliarias nos ofrece todo un panorama muy diferente al anterior. Es un ex antes, un ex post a lo que sucedía con anterioridad, y lo vemos con solamente visualizar el concepto de garantía mobiliaria, donde en el artículo 2 dice que la garantía mobiliaria es un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo establecido en el artículo 7 de esta ley. Cuando la garantía mobiliaria se le dé la publicidad de conformidad con esta ley, el acreedor garantizado tendrá el derecho preferente a ser pagado con el producto de la venta de los bienes dados en garantía o con la dación en pago de los bienes dados en garantía, de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces lógicamente estamos acá de antemano previendo, determinando, visualizando una posibilidad de prelación para el pago. Y esa prelación para el pago va a tener entonces un enconado debate, una enconada lucha dentro de lo que tiene que ver con el fenómeno de la concursabilidad.
En nuestro país, lógicamente, que por tradición, las garantías reales más conocidas, más utilizadas, están referidas a las garantías hipotecarias y a las garantías prendarias. La ley de garantía mobiliaria lo que viene es hacer una especie de sustitución progresiva y paulatina de un fenómeno pignoraticio como es la prenda sin desplazamiento, que ha dejado enormes sinsabores en cuanto a los altísimos costes de lo que tiene que ver con el problema notarial, con las escrituras, con el problema de ejecuciones judiciales, que requieren una serie de documentación muy amplia, con el problema de la constitución, y sobre todo hay algo elemental que está proponiendo esta ley de garantías mobiliarias. Y esta ley de garantías mobiliarias lo que tiene que ver es con un sistema único y un sistema abierto, ilimitado, solo cuando haya norma expresa o situación en contrario, no entra dentro de este ámbito absolutamente amplio de lo que es el concepto de garantía mobiliaria. ¿Y por qué hablamos con esto de garantías mobiliarias con tanta intensidad y con tanta frecuencia? Porque precisamente los instrumentos financieros actualmente han dado un viraje muy importante. La riqueza económica, todo lo que tiene que ver con las transacciones, tienen lógicamente como un promedio de 70-30 entre lo que es lo mobiliario y lo inmobiliario. Pasamos de aquella situación donde los inmuebles, el suelo, los terrenos, todo aquel arquetipo de lo que fueron los derechos reales, sustentados, todos sus costes doctrinarios en aspectos de planteamiento de bienes inmuebles, ahora tenemos que adaptarlo y pregonarlo en materia de bienes muebles. Así vemos como, por ejemplo, en títulos valores de participación, en materia societaria, tenemos que estar pendientes de todas las repercusiones que tiene la pignoración de acciones, lo que tiene que ver con el asunto del usufruto, que de antemano les adelanto que puede traer una situación bastante rígida cuando entre en conflicto con una nueva garantía mobiliaria, que es la referida al derecho de retención. Un derecho de retención totalmente asistemático, un derecho de retención que no habíamos visto ni cuestionado si es garantía o no. Lo habíamos visualizado como simplemente una posibilidad de retener mientras me pagan, no entrego mientras doy, a diferencia del Código Civil catalán, que sí actualmente tiene un planteamiento sumamente interesante en estos temas de lo que tiene que ver con el derecho de retención, y que en alguna medida también se utiliza y se aplica en materia de arrendamientos como una cuasi equiparación a lo que es el aspecto de los embargos, sin que lo sea de antemano. Entonces, si pueden visualizar, en el caso de una ejecución de una garantía mobiliaria, podríamos ver qué puede pasar entre el usufructuario y aquella situación que accidentalmente, momentáneamente ostenta una persona que va a tener un vínculo temporal, alguna situación con un bien mueble, y que a causa normalmente de una deuda por algún tipo de servicio, etcétera, pues no entrego mientras no haya pago. Y el otro que es el usufructo de ese bien. Usufructos que también lo vemos, por ejemplo, en materia de acciones, cuando la ley, el código mercantil, el código comercial, determina por qué razón van a las juntas ordinarias los usufructuarios y por qué a las extraordinarias el nudo propietario. Pues bien, en materia de concursal, lo que tiene que ver con el tema de las ejecuciones está reglado en cuanto a hipotecas y prendas. Y en ese sentido determina el Código de Comercio que se tramitará por separado la hipoteca o la prenda, y en ese caso, en ese tema, determina que la separación es desde el punto de vista sobre todo de la competencia. Si hay un señalamiento o una gestión ya de que se le dio curso al proceso de ejecución hipotecaria, continuará en el juzgado donde está, pero de lo contrario, a raíz de un fuero de atracción que está todavía en discusión porque se trata de excluirlo del proyecto de ley del Código Procesal Civil, pues determinará en ese sentido si luego el juez concursal o el juzgado que conoce el proceso lo jala, lo atrae a esa oficina jurisdiccional. Desde ese punto de vista tenemos que estas ejecuciones se plantean, se desarrollan, se dan dentro de lo que tiene que ver con una ejecución por separado. Pues bien, nos cuestionamos el hecho ahora de
la situación que sucede con el tema de la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria introduce una ejecución extrajudicial. La garantía mobiliaria permite y visualiza la posibilidad de la dación en pago. Aquella dación en pago que la relacionamos de manera directa con una situación que a veces se ve muy satanizada, que es el pacto comisorio. Aquella situación que se ha discutido muchísimo acá en estos foros de si ese pacto comisorio ha sido suavizado, excluido o cómo funciona. Sin embargo, la experiencia legal de nuestro país determina, a partir del momento en que se han venido dando paulatinamente algunos reconocimientos al Código de Comercio, el fideicomiso de garantía, en la nueva ley de cobro judicial, la posibilidad forzosa de que en el tercer remate, si no hay un adjudicante, lo tenga que soportar o adjudicarse forzosamente el reclamante, el demandante. En alguna medida esas situaciones entonces ya no nos sorprende tanto que la legislación nueva nos determine el tema de la dación en pago. En remate se da la posibilidad, hablando con el fenómeno concursal, de que el artículo 890 del Código de Comercio contempla una situación sumamente interesante, que es la posibilidad de que aquellos procesos hipotecarios o prendarios, donde todavía no hay vencimiento, porque el concurso no hace anticipar la exigencia de estos créditos, permite al curador decirle al juez concursal: señor juez, sáqueme a remate el bien, sin ser una situación de enorme complejidad, darse cuenta de qué pretende ello, porque muchas veces le dicen: pero don Álvaro, ¿cómo es posible que un acreedor, un deudor, que en este caso, perdón, es la quiebra, esté solicitando de antemano, antes del vencimiento, que le rematen ciertos bienes? Pues la idea simplemente tiene una razón eminentemente de liquidez. Sabemos que los bancos normalmente están en una situación de ventaja, acuerpados con valoraciones normalmente desde el punto de vista de los protocolos bancarios más bajas, las valoraciones, que el valor real. De manera que muchas veces esa diferencia la pierde el concurso, la pierde el proceso liquidatorio, y un curador bien concentrado lo que está haciendo va a obtener liquidez con ello y podría pedir entonces que efectivamente pueda ser objeto de remate antes de tiempo, para que el saldo, para que ese remanente se dé en posibilidad de producir liquidez. Bueno, ya me están sacando la amarilla y apenas está arrancando, porque me está acostumbrando al trámite de las anteriores mesas, pero sí, ya son las 5:15 de la tarde. Pues bien, otro tema que está muy relacionado con el caso de los remates tiene que ver con el procedimiento de administración y reorganización con intervención judicial. Artículos 723 y 724 del Código Procesal Civil. Dentro de las posibilidades de suspender la ejecución de créditos hipotecarios o prendarios, lo constituye el hecho de que el bien pueda ser indispensable para el normal funcionamiento de la actividad. Consideramos que esta situación tendría que ver con una valoración eminentemente funcional, no tanto de aspectos que tengan que ver con estados concretos que tenga el bien. De manera que aquí también entonces ya vemos un choque, no solo entre la situación de el privilegio o la predación entre un acreedor que está garantizado con una garantía mobiliaria, sino que a través de esa garantía mobiliaria va a darse la discusión de si es posible o no anteponer cierto tipo de bienes. Pensemos, por ejemplo, el caso de las garantías mal llamadas flotantes o ómnibus, que son prácticamente toda una generalidad de bienes que podría constituir todo el patrimonio, y hasta qué punto esa generalidad de bienes, como ese tipo de garantías ómnibus, podría repercutir desde luego de manera directa sobre bienes que son propios de la gestión de la actividad de la empresa. Esto es una situación que lógicamente no está prevista. No está prevista desde el punto de vista concursal porque hay una situación muy evidente. La ley de garantías mobiliarias empieza en 15 días. Tenemos un código
donde está la quiebra, que es de 1964, un Código Procesal Civil que es del año 1990, donde está el fenómeno de la administración y reorganización judicial. De manera que cuando esto nos agarre dentro de 15 días, a nosotros los que tenemos el problemón enorme, porque un juez nunca puede decir no sé, o un juez nunca puede decir esto no lo resuelvo, a diferencia de un litigante corporativo o banquero que podrá ver cuánto pierde, cuánto no, etcétera. Nosotros tenemos que resolver con lo que tengamos. Y bajo ese punto de vista es muy importante tomar en consideración de qué va a suceder en ese tipo de situaciones. Quiero insistir, para ir terminando, porque tuve que hacer acá un impulso grande de velocidad, en el tema de diferenciar dos aspectos muy importantes. Lo que es un privilegio general, lo que es un privilegio especial en relación con una garantía como la garantía mobiliaria. El privilegio, que es una situación de política legislativa propia de los sistemas del civil law, propia de los sistemas muy arraigados a la legalidad, a la judicialización del cobro de las garantías, está relacionado a lo que el legislador determina en un momento dado de qué es privilegiado. Y como privilegiado tenemos aspectos que tienen que ver desde alimentos, laborales, tributarios, seguridad social, etcétera, en determinado momento. Mientras que la garantía mobiliaria no responde a esos aspectos coyunturales de propuesta legislativa de alguna posibilidad de privilegio o preferencia en relación sobre todo a ese tipo de créditos, no tanto al tipo de acreedores. La garantía mobiliaria tiene la posibilidad de posicionarse a nivel contractual. Y de manera que, en ese sentido, el acreedor garantizado es muy distinto de aquel acreedor que viene del privilegio. Y en ese sentido también siempre van a chocar muy, muy fuertemente. Y termino con un tema ya de todos conocido y relacionado con este tema de las garantías mobiliarias, sin perjuicio de que, lógicamente, ahora podamos discutir algún tipo de temática. Y me refiero, lógicamente, al tema que van a abordar también acá, que es del fideicomiso de garantía, y le doy la palabra ahorita a don Andrés. Pensemos que en Costa Rica está regulado el fideicomiso de garantía como una propiedad fiduciaria, donde de antemano se piensa en determinar la posibilidad de excluir los efectos de un incumplimiento. Y dentro de ese incumplimiento podría ser una ejecución singular. A nivel jurisprudencial es reiteradísimo que cuando hay un fideicomiso en garantía, pues desde luego que no pueden llegar a embargar a ese fideicomiso por deudas del fideicomitente, del constituyente de ese fideicomiso, de ese trust en garantía. Entonces, ¿hasta qué punto les dejo simplemente la inquietud? Podríamos pensar de hacer una fractura, de hacer una especie ya acá de flexibilización, porque estamos en un proceso concursal, porque el proceso concursal tiene intereses superiores, de una connotación pública más importante que una ejecución singular. Sin embargo, el ordenamiento no hace ninguna distinción. Dejo ahí picando el balón y le doy la palabra a don Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esa excelente presentación. Sí, efectivamente el tema del fideicomiso en garantía es un tema que ha venido surgiendo en las distintas conversaciones individuales que he mantenido en los coffee breaks. Afortunadamente mañana, en la segunda sesión de la mañana, moderada por Adolfo Rullón, que recientemente nos acompaña, justamente el primer tema va a ser cómo regular el fideicomiso, es la primera pregunta que tiene, así que allá va la pelota, aunque en este panel vamos a seguir tratándolo. Para mí la primera preocupación con respecto al fideicomiso en garantía, y esto también lo dejo planteado para este panel y para el que lo va a explorar más en profundidad, es tradicionalmente las garantías más seguras son la hipoteca y la prenda, como decía Álvaro recién. Ahora, la figura del fideicomiso en garantía pareciera trastocar esto de una manera tal de que hoy por hoy es más seguro hacer un fideicomiso, separar los activos de la masa del deudor y convertirlo en una garantía autoliquidable, fuera del proceso, fuera de los otros acreedores. Entonces, ¿cuál es la interacción entre esta esfera y el derecho de insolvencia? Dado que se trata de una figura más moderna, digamos, que los procesos colectivos,
es algo que creo que tiene que ser estudiado más en profundidad. Ha habido en varios países jurisprudencia contradictoria al respecto. Así que, una pregunta sobre algo que tú mencionaste, Álvaro. Sí. ¿Hay fuero de atracción? ¿No hay fuero de atracción? Porque dijiste está discutido, pero no entendí bien cuál es la postura hoy en día. Sí, ahora de una manera más pausada, tal vez haya chance de acudir al fuero. Efectivamente, sí hay fuero de atracción. La legislación, creo que por ahí el 767 del Código Procesal Civil, determina la posibilidad de ejercer el fuero de atracción. Lo que aquí va a tener una repercusión muy particular es en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de garantías a través de notarios y la relación que vaya a tener con ese fuero. Porque recordemos que las repercusiones del fuero es que el juez del concurso tenga un conocimiento más o menos vasto de la situación patrimonial del concursado. De manera que por ahí es muy interesante cómo se va a dar el fuero, si va a estar funcionando no solamente en cuestiones paralelas judiciales, sino que en esa gama de posibilidades de ejecuciones paralelas periféricas privadas a nivel de notarios, que ya la ley lo autoriza expresamente, y también en esa situación, por ejemplo, cuando un acreedor garantizado realiza la dación en pago, y resulta que después liquida o vende el bien y le queda un sobrante. Se supone que eso, bajo buenas técnicas de evitar abusos y de buena fe, que de buena fe a veces no se vive siempre en este tipo de situaciones y de propuestas, lo ideal es que comunique el concurso, porque es un patrimonio que en principio debe ser reintegrado al concurso. Esos son aspectos que van a tener una situación tremendamente importante en situaciones de concursos y garantías mobiliarias, que en 15 días hay que ver qué hacemos.